Buenos días. Haciendo resistencia a las nuevas tendencias arquitectónicas, en Colombia aún existen lugares que conservan su tipología colonial y republicana, como lo es el municipio de Zapatoca, donde sobreviven aún esas costumbres españolas y esas construcciones que realizaron personajes hazañosos que lograron dejar una huella perdurable en el tiempo, como lo es la construcción y el trazado de sus calles y carreras, la simetría de sus manzanas, sus jardines, en fin, todas estas son expresiones de las antiguas generaciones que trajeron consigo la civilización, la raza y las costumbres. Para hablar más acerca del tema, tenemos a un invitado especial, el arquitecto José David Valencia. Buenos días, José David, cuéntenos un poco acerca de qué es y la importancia de esta arquitectura. Hola, buenos días. Pues básicamente el hecho de que Zapatoca esté connotado dentro de una arquitectura que refleja unas características de época, como lo es lo colonial, pero más por encima está lo republicano, ¿no? Se vuelve muy representativo el desarrollo de su infraestructura a través de todas estas características. Zapatoca no pertenece a la época colonial como tal, porque ya va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y los republicanos se inicia desde más o menos el siglo XIX, en el año 1819, el cual esto pues tiene unas características por su mismo contexto muy diferentes a las épocas anteriores. Zapatoca es un todo de arquitectura, que no solamente es el reflejo de lo que son sus viviendas, sino también su traza urbana, que es la que genera una red que amarra al municipio y lo vuelve un solo elemento muy representativo. Claro está que pues con las características propias de las edificaciones, del entorno. Tenemos en las fachadas más cerca al parque arquitectura republicana adaptada a la arquitectura colonial, tal vez por las costumbres ancestrales del trabajo de la tierra, del manejo de la teja, pero ya cuando revisamos más a profundidad las edificaciones, pues caemos en la cuenta de que ya pertenecen a la época republicana. La arquitectura colonial tiene unas características como el solo claustro. La arquitectura republicana tiene el doble claustro, el patio y el patio principal y el patio posterior. Entonces ya empiezan a aparecer unas cosas que la caracterizan. Otro es las fachadas. Las fachadas pues cambian, aparece un poco más de ornamentación, aparece el hierro forjado, aparecen elementos representativos de pintura, elementos, franjas, cenefas de colores. Entonces alcanza a percibirse la diferencia. Claro. ¿Qué arquitecturas renacentistas se conservan aún en Zapatoca, por ejemplo? La iglesia de San Joaquín se puede connotar entre el concepto del Renacimiento y el concepto del Barroco, por sus expresiones arquitectónicas, el nivel de detalle. Pero no olvidemos que veníamos de lo tradicional de la arquitectura colonial, que era el manejo de la piedra, el manejo de la religiosidad, de obras religiosas aplicadas a los municipios. Entonces la arquitectura de la iglesia de San Joaquín es una arquitectura mixta, que refleja muchos movimientos. Incluso el arquitecto Próspero Chinchilla participó en las cubiertas alabeadas a cuatro aguas que tienen las torres. Antes la iglesia no las poseía. Entonces es una mixtura de tendencias, pero que tiene características muy fuertes al barroco y al renacimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento más representativo de esta arquitectura? De la arquitectura colonial y republicana, sí, o de cada una. Digamos que la traza urbana
es un elemento generado por la arquitectura de la guerra de la Italia antigua, donde se demostraba que en su traza urbana había una plaza central, porque esto antes era plaza, no era parque, y la plaza era el elemento donde la gente se reunía para hacer la petición tanto a la iglesia como al poder jerárquico, la alcaldía en este caso. Entonces hay una distribución de la iglesia confrontada con la alcaldía, y a sus lados laterales casas de 2 pisos que representan las personas más pudientes, ¿sí? Tanto en lo republicano como en lo colonial. Y alrededor, en las cuadras más próximas, tenemos casas, casonas, tipo claustro, con un patio o doble patio, dependiendo de la tendencia a la que la persona que la construyó pues la hizo casi a su gusto. Entonces por eso uno ve republicano, colonial, republicano, colonial. Y alrededor las casitas pequeñas que se encuentran en el barrio La Loma, en el barrio La Raíz. Esas casitas pequeñas, de una ventana muy pequeña, de una arquitectura, esas son las casas como de las personas, de los que no pertenecían al estatus más alto del municipio. Y alrededor pues las villas, y todavía vemos casonas en fincas, alrededor de 100, 150 años, donde se conserva la arquitectura en tapia y en teja de barro. Características físicas de las edificaciones como tal, de las viviendas como tales, son los elementos en fachada. La arquitectura colonial es solamente el zócalo y es la cubierta en volado. En cambio la arquitectura republicana ya tiene unos detalles más ornamentales, como les decía, de pronto las ventanas con hierro forjado. Apareció el vidrio, hay vidrio, en algún momento empieza a aparecer el vidrio, antes no había vidrio, por eso las puertas de antes eran cerradas en madera, las coloniales eran completamente en madera, le dejaban la puertica arriba porque no había esa relación visual con el exterior. El zaguán es una característica de las dos, el sistema claustro es de las dos, pero el doble patio central es muy colonial, pero no el patio posterior. El patio posterior ya lo vuelve más republicano. Y la altura de sus fachadas, la republicana tiende a ser más alta que la misma arquitectura colonial. ¿Qué tipo de materiales autóctonos se destacan en esta arquitectura? Por ejemplo, la piedra barichara. La piedra barichara, digamos que Santander tiene una variedad de piedras con las que se puede trabajar. La barichara tiene una característica física en color que la hace más cálida y de pronto nos produce un arraigo más fuerte a la región. Los elementos más representativos son la tapia pisada, el adobe, el muro de adobe, la teja de barro, el piso en ladrillo. El piso en ladrillo es hecho en el mismo material de la teja de barro, es muy artesanal. Todavía Barichara se construye de la manera más artesanal posible, o sea, siguen manejándose de la misma forma. Tiene unas cualidades muy interesantes, que primero pues son materiales muy sostenibles, de muy bajo impacto al medio ambiente, y segundo ofrecen un confort térmico al interior de la vivienda espectacular. Zapatoca, 6 de la tarde usted está en la calle y entra a una casa y de una vez siente el cambio de temperatura, y la percepción del clima al interior de la edificación es debido a la buena conjugación de los materiales. Usted como arquitecto, ¿qué resaltaría de esta arquitectura colonial y republicana que se encuentra en Zapatoca respecto a otros municipios o ciudades? Bueno, el elemento más representativo y es el engranaje o el elemento articulador es la traza urbana. La traza urbana es un elemento muy preciso, que cuando usted habla de sus calles, de Zapatoca, usted está hablando de sus calles. A nivel general, todo el mundo, todas las personas que visitan Zapatoca dicen no, esos elementos, esas calles tan longitudinales, tan transversales, que permiten una visual, una panóptica casi de todo el municipio en cualquier esquina, pues es el elemento más representativo. Su arquitectura pues es muy preciso, hay que preservarla, porque bien sea republicano, bien sea colonial, es la identidad del municipio, es la identidad del pueblo. Si se pierde eso, perdemos la idiosincrasia. Ese es el reflejo de nuestra cultura, ese es el reflejo de
de lo que somos, del orden que tenemos como zapatocas, del orden que tenemos en nuestra vida, en nuestro comercio, que se ve reflejado en otras partes, empieza desde acá, desde el orden urbano, desde el orden de sus casas. Entonces, asimismo también encontramos que se han dado premios, por ejemplo, a la mejor fachada, a la calle Jardín, entre otras, y pues eso es muy importante para el municipio. Es valiosísimo rescatar los valores. Como le comentaba, la arquitectura de Zapatoca es un reflejo de la idiosincrasia del pueblo Zapatoca. Entonces el hecho de dar un premio a la mejor fachada y que esa fachada conserve las características, se da porque conserva las características más arquitectónicas correspondientes a lo que es lo colonial o lo republicano. Entonces uno por lo general nunca ve la casa nueva hecha con la arquitectura, con el adobe antiguo, no, uno ve la casa más conservada, mejor cuidada, con su puerta de hace 100 años, un poco más de 100 años, 150 años. Esa es la casa que gana. Entonces eso es muy importante, esos son valores que no se pueden perder. Una casa de esas no se puede tumbar para hacer una casa moderna, no, porque pues no estamos. Y el tema de los jardines es reinventarnos, o sea, no podemos tumbar la arquitectura, pero vamos a darle un toque más contemporáneo, ¿sabes? Eso le da un realce, le llamaría casi que es la cereza que le faltaba al pastel para que ese más. Claro, y por ejemplo, recientemente en Zapatoca encontramos con estructuras neoclásicas, como algunos conjuntos residenciales, e incluso con un estilo europeo, como los chalets suizos. Sí, bastante vale la pena pues podemos hacer una comparación entre lo que es la arquitectura. Siempre tiene que haber un elemento coyuntural, no podemos desligarnos al pasado, pero tampoco podemos hacer la misma casa de hace 200, 300, 400 años, porque no está en la lógica. Lo más importante es que lo que se desarrolle dentro del municipio sea una correspondencia. Hagamos una retrospectiva y bajo esa retrospectiva pues reinventemos la arquitectura, pero mantengamos los valores. Barichara lo ha sabido manejar muy bien. Barichara ha hecho unos conjuntos muy interesantes donde se rescatan esos valores y no se pierde la identidad del municipio. Digamos, una casa nueva de arquitectura quizás moderna de los años 50 para acá, o una casa contemporánea, se sale completamente del contexto de lo que es la arquitectura del municipio. Entonces ya quedó muy claro que acá somos colonial republicano, entonces hay que tratar de que esa identidad no se pierda. Claro, eso es muy importante para el municipio y por eso debemos conservar esa identidad. José David, muchísimas gracias por su tiempo y por haber aceptado esta invitación. Vale, muchísimas gracias a ustedes.